El disparo resonó por las llanuras como un trueno lejano, dejando tras de sí un silencio pesado, mientras Clara May Donnelly bajaba del carruaje y sus botas se hundían en el polvo de Promise Creek, Texas. Corría el año 1873, y el viaje desde Boston le había tomado casi 3 semanas. Un viaje hecho por amor, hacia una boda que jamás tendría lugar. Su vestido color crema, antaño elegante, ahora estaba arrugado y manchado, testigo de un camino largo y sin retorno. El cabello castaño se le escapaba de los alfileres, cayendo sobre sus hombros, mientras sus ojos cansados exploraban aquel pequeño pueblo fronterizo. En su mano enguantada sostenía un telegrama, el papel amarillento y gastado por tantas lecturas, aunque el mensaje nunca cambiaba. Trace muerto en disputa. Lamento su pérdida. Aún es bienvenida si decide venir. Wyatt Coulter, Promise Creek Ranch. El telegrama la había alcanzado a mitad del camino, en una estación de paso en Missouri. Entonces, volver atrás le pareció tan imposible como continuar adelante. Sin familia en Boston y sin empleo, su puesto de maestra ya había sido ocupado. Clara May decidió enfrentar lo que el destino tuviera preparado para ella en Texas. «Señorita Donnelly», una voz profunda interrumpió sus pensamientos. Al volverse, vio a un hombre alto que se acercaba con el sombrero en la mano. El sol del mediodía dibujaba su rostro con dureza. Una mandíbula firme, piel curtida por años bajo el sol del oeste, y unos ojos grises como tormenta de verano. «Soy Wyatt Coulter». El nombre le resultó familiar. Lo había leído en aquel telegrama que aún temblaba entre sus dedos. «Señor Coulter», respondió con voz más firme de lo que sentía. «Recibí su mensaje». «Pensé que tal vez decidiría no venir», dijo él, su tono más suave que sus palabras escritas. «No tenía a dónde regresar», contestó sinceramente. Wyatt asintió, como si esa respuesta fuera la única que tenía sentido. Señaló con un gesto una carreta estacionada al borde del camino. «El rancho está a 1 hora de aquí. Puedo llevarla ahora o puede descansar en el hotel. Prefiero seguir, si no le importa». Necesitaba respuestas más que descanso. Mientras Wyatt cargaba su baúl en la carreta, Clara May no podía evitar observarlo. No era en absoluto como lo había imaginado. En las cartas de Trace Callahan, su prometido, aquel socio había sido apenas una sombra, un viejo amigo de guerra que había invertido junto a él para levantar el rancho. Clara May esperaba a un hombre más refinado, quizás con los mismos modales suaves que emanaban de las palabras de Trace. Pero Wyatt Coulter no era eso. Sus movimientos eran firmes, precisos, sin adornos. Su ropa, limpia pero gastada, hablaba de trabajo y polvo. Cuando hablaba, elegía las palabras con cautela. Era un hombre moldeado por la tierra, duro en unas partes, sorprendentemente sereno en otras. «Debe tener preguntas», dijo mientras el carruaje se alejaba del pueblo, brincando sobre el camino pedregoso. «¿Cómo murió?», preguntó ella al fin, la voz apenas un susurro. Las manos de Wyatt se tensaron sobre las riendas. «Disputa de tierras. Un tal McGraw decía que Trace estaba construyendo sobre su propiedad. Se habló del asunto durante meses, pero nada serio, hasta que lo fue. ¿Y ese hombre... Carver?», preguntó ella, recordando el nombre mal escrito del telegrama. «Virgil Oldman McGraw», corrigió él con gravedad. «Se fugó. Los hombres del sheriff lo buscan». El silencio se apoderó del aire mientras las colinas se extendían ante ellos, cubiertas de matorrales y robles solitarios. A lo lejos, el ganado pastaba entre el polvo dorado. Había algo salvaje y hermoso en ese paisaje que ninguna ciudad podría igualar. «Trace me habló de este lugar como si fuera el paraíso», murmuró ella. «Él lo creía», respondió Wyatt. «Por eso la llamó. Terminó la casa 2 semanas antes de...». No terminó la frase. Quería que todo estuviera perfecto para su llegada. Clara May sintió un nudo en la garganta.
Wyatt la miró de frente por primera vez desde que salieron del pueblo. Ahora la decisión es suya, señorita Darnley. En su testamento, Trace dejó su parte del rancho a usted. Puede venderla. Yo la compraría si tuviera el dinero. O puede quedarse. ¿Quedarme? No sé nada de ranchos, señor Coulter. Trace tampoco cuando llegó. Apenas sabía montar un caballo. Una leve sonrisa cruzó el rostro de Wyatt. Pero aprendió. Aquí todos lo hacemos. ¿Y estaría cómodo compartiendo el trabajo con una mujer a la que acaba de conocer? Wyatt meditó la pregunta un instante. Cómodo. No lo sé. Pero Trace creyó en usted, y eso me basta. Al coronar una colina, el rancho apareció ante ellos. Una casa de madera y piedra, establos, corrales llenos de caballos, y más allá, un mar de reses que se perdía en el horizonte. Era más grande de lo que Clara Mae había imaginado. «Es hermoso», susurró. «Aún no está terminado», corrigió él. Trace tenía muchos planes. Mientras se acercaban, varios peones detuvieron su trabajo para observar. Clara Mae sintió el peso de sus miradas y de su ropa manchada de viaje. Wyatt la ayudó a bajar de la carreta. Cuando sus pies tocaron el suelo de lo que podría haber sido, quizás aún podría ser, su hogar, la realidad la golpeó con fuerza. Había cruzado medio país para casarse con un hombre al que solo conoció por cartas. Y ese hombre estaba muerto. Y ahora, Clara Mae Darnley se encontraba junto a un hombre que, hasta esa mañana, era un completo desconocido. Un extraño que le ofrecía una vida para la que jamás se había preparado. «He pedido a María Vega que prepare un cuarto para usted», dijo Wyatt Coulter, inclinando la cabeza hacia la casa principal. «Ella es nuestra cocinera. Hay agua caliente si desea asearse. Podemos hablar mejor durante la cena». «Gracias», murmuró Clara Mae, sintiendo cómo la invadía una oleada de gratitud ante aquella cortesía tan sencilla. Mientras Wyatt la guiaba hacia la puerta, de la sombra del porche surgió una mujer baja, de complexión robusta, con el cabello negro salpicado de plata y unos ojos bondadosos que la miraron con ternura maternal. «Señorita Darnley, le presento a María Vega, nuestra cocinera», dijo Wyatt. «Bienvenida, señorita», respondió María sonriendo. «Venga conmigo, le enseñaré su habitación. Debe estar agotada después de tanto viaje». Clara la siguió dentro de la casa, y se sorprendió de inmediato por el contraste entre el exterior rudo y el interior cuidado con esmero. Los muebles eran sencillos, pero de buena madera. Cortinas bordadas colgaban de las ventanas. Alfombras tejidas cubrían parte del suelo, y sobre la repisa de la chimenea de piedra descansaban algunos libros, huellas silenciosas de Trace Callahan. «El señor Trace hablaba mucho de usted», comentó María mientras subían las escaleras hacia el piso superior. Se notaba que estaba feliz por su llegada. Clara tragó saliva conteniendo el nudo que le oprimía la garganta. «Yo también esperaba conocerlo», susurró. María abrió la puerta de una amplia habitación con una ventana que daba al horizonte. En una esquina, una bañera de cobre humeaba con agua recién calentada. «Lamento su pérdida, niña», dijo María en voz baja. «Pero quizá Dios tiene otros planes para usted en este lugar». Cuando María se marchó, Clara Mae se quedó sola en medio del cuarto, sin saber por dónde empezar. El cansancio del viaje, la noticia devastadora, la soledad. Todo pesaba. Y sin embargo, había algo en aquel lugar, ese olor a madera y tierra caliente, que la hacía sentir extrañamente acogida. Se acercó a la ventana. Desde allí, el paisaje texano se extendía hasta perderse en el horizonte, vasto y luminoso. Alguna vez, había imaginado ese mismo horizonte compartido con Trace. Ahora ese futuro había desaparecido, sustituido por un vacío incierto. Desprendió las horquillas de su cabello, dejándolo caer libre sobre sus hombros, y comenzó a desabotonar su vestido de viaje. El vapor del agua la invitaba a olvidar, al menos por un rato, el peso del duelo. Mientras se sumergía en la bañera tibia, pensó en lo que haría después.
Podría volver a Boston, pero la idea no le atraía. Vender su herencia e ir a otra ciudad, quizás St. Louis o San Francisco, donde podría enseñar otra vez. O tal vez quedarse y aprender el modo de vida que Trace había amado. Ninguna opción era sencilla. Y detrás de todas ellas, se alzaba la figura de Wyatt Coulter, un hombre que parecía debatirse entre la cortesía y la incomodidad ante su presencia, aunque le había abierto las puertas de su hogar sin dudarlo. Después del baño, Clara May se vistió con uno de los vestidos más sencillos que había traído. Uno azul celeste, el color que Trace le había dicho en una carta que más le gustaba. El pensamiento le pinchó el corazón, pero lo apartó y bajó las escaleras. Encontró a Wyatt sentado ante una mesa larga, revisando papeles y apuntes en un libro de cuentas. Al verla entrar, cerró el cuaderno y se puso de pie. «Se ve renovada, señorita Darnley», dijo con voz tranquila, aunque sus ojos se demoraron un instante en su rostro. «Gracias por su hospitalidad, señor Coulter. Sé que mi llegada complica las cosas». «No más de lo que debe de complicarle a usted», respondió con un leve gesto. «María está preparando la cena. Pensé que podríamos conversar antes». Clara se sentó, entrelazando las manos sobre el regazo. «No estoy segura de por dónde empezar». «Ninguno de los dos lo está», la interrumpió él con honestidad. Trace apenas le mencionaba en sus cartas. «Sé que sirvieron juntos en la guerra, que levantaron este rancho, pero poco más». Una sombra cruzó el rostro de Wyatt. «Trace y yo éramos distintos. Él tenía el don de la palabra, yo no. Pero fueron socios, ¿no? Nos equilibrábamos», dijo. «Él tenía los planes, la educación. Yo, la experiencia con el ganado y los caballos. Era un buen hombre, señorita Darnley. Mejor que la mayoría. Llámeme Clara, por favor. Si vamos a hablar de mi futuro aquí, las formalidades sobran». Wyatt asintió. Clara, entonces, repitió su nombre con voz grave, casi musical. «Y yo soy Wyatt para todos, salvo para María, que insiste en llamarme señor Coulter, aunque se lo prohíba 1000 veces». Una sonrisa se dibujó, débil pero sincera, en los labios de Clara May. «¿Hace mucho que conoce a María?» «Desde que compramos el rancho. Ella ya trabajaba para el dueño anterior. Decidió quedarse, y menos mal. Ni Trace ni yo sabíamos cocinar ni un huevo», dijo con un dejo de humor. Se notaba que hablar de trabajo lo relajaba. «El rancho ha crecido. Triplicamos el ganado desde que empezamos. Esta próxima arriada de reses debería asegurar nuestra prosperidad». «¿Arriada?» «Sí, llevaremos el ganado a Kansas, hasta los rieles del tren. Allá pagan mejor». Wyatt se inclinó hacia ella. «Parto en 2 semanas con la mayoría de los hombres. Estaré fuera casi 2 meses». Un leve temblor recorrió a Clara. «¿Y yo? ¿Me quedaré aquí sola?» «No sola», aclaró él. «María se queda, también Jacob, el capataz, y un par de los mozos jóvenes. Es lo normal en un rancho de este tamaño. Trace también habría ido». Clara bajó la mirada, comprendiendo que, aunque el mundo había cambiado para ella, la vida en Promise Creek Ranch seguía su curso. Tan duro, vasto y real, como la tierra que lo sostenía. «Por supuesto», respondió Clara May Darnley, aunque la idea de quedarse sola en el rancho tan poco tiempo después de llegar la inquietaba profundamente. «Me temo que sé muy poco sobre cómo se lleva un lugar así». «Trace me comentó que era maestra», dijo Wyatt Coulter, sorprendiéndola con ese detalle. «Sí, durante 5 años enseñé en una escuela para señoritas en Boston». «Aquí eso vale oro», contestó él. «No hay escuela en muchos kilómetros. Algunos de los peones tienen hijos, y también las familias vecinas. Les vendría bien aprender unas letras». Clara May no había pensado en esa posibilidad. «¿Cree que podría enseñar aquí?» «Creo que puede hacer cualquier cosa que se proponga», replicó Wyatt con naturalidad. «Pero decidir si quedarse o irse es asunto suyo. No pienso presionarla». Su conversación se interrumpió cuando María Vega apareció trayendo la cena. Un guiso espeso y fragante, pan recién hecho y, de postre,
pastel de manzana. El aroma dulce le recordó a Clara su hogar en Nueva Inglaterra. Mientras comían, Wyatt le habló más del rancho, del terreno, de los hombres que trabajaban allí y de los vecinos que vivían en leguas a la redonda. No adornaba sus palabras, pero Clara se sintió atrapada por la serenidad de su voz, por cómo describía esa vida áspera pero honesta del norte de Texas. Cuando terminaron, él le ofreció mostrarle el resto de la casa. Era más grande de lo que parecía. Varias habitaciones en el piso superior, un despacho que claramente había sido de Trace y una pequeña biblioteca que hizo latir más rápido el corazón de Clara May. Trace encargó la mayoría de estos libros por catálogo, explicó Wyatt, observando cómo ella acariciaba los lomos gastados. Decía que una casa decente necesitaba libros. Tenía razón, susurró ella. Dejé los míos en Boston. No cabían en el baúl. Estos son suyos si los quiere, dijo él con sencillez. Clara levantó la vista sorprendida por tanta generosidad. Gracias, respondió, y lo dijo de corazón. Al final del recorrido, salieron al porche. El sol se hundía tras las colinas y el cielo ardía en tonos naranjas, violetas y dorados. Un espectáculo que Clara May nunca había visto en su vida. Es realmente hermoso este lugar, murmuró. También puede ser cruel, advirtió Wyatt. Los veranos son despiadados, los inviernos traen enfermedades, y la sequía o las pestes pueden arruinarnos en un abrir y cerrar de ojos. No está haciendo una gran defensa para convencerme de quedarme, señor Coulter, bromeó ella. Para su sorpresa, él soltó una carcajada grave, cálida, que le cambió por completo el rostro. Solo quiero que sepa a lo que se enfrenta. Esto no es Boston. No, respondió ella sonriendo apenas. Definitivamente no lo es. Esa noche, recostada en la cama que debió ser su lecho nupcial, Clara May Dunley miró el techo, incapaz de dormir. Había cruzado medio país para empezar una vida nueva junto a un hombre al que había aprendido a querer a través de sus cartas. Y ahora lo único que podía hacer era llorar por el futuro que se había desvanecido con él. Y sin embargo, había otro hombre, Wyatt Coulter, tan distinto de Trace Callahan como la tierra seca del oeste lo era de las calles empedradas de Boston. La había recibido con respeto, le ofreció un lugar y le habló con franqueza cuando todo en su mundo se había vuelto incierto. Su forma directa de ser y su devoción por el rancho que ambos hombres habían levantado juntos despertaban en ella una curiosa mezcla de admiración y consuelo. Durmió poco, entre sueños confusos y recuerdos. Al amanecer, la luz dorada se filtraba por la ventana y el sonido del trabajo en el rancho llenaba el aire. Relinchos, voces, el golpeteo de cubos y herramientas. Se vistió con una falda sencilla y una blusa clara, y bajó a la cocina, donde María Vega amasaba pan con movimientos expertos. «Buenos días, señorita», la saludó la mujer sonriendo. «¿Durmió bien?» «Tan bien como se puede», contestó Clara sincera. «El señor Coulter ya está en pie, como siempre», añadió María meneando la cabeza con afecto. «Está en el corral, domando los caballos nuevos». Siguiendo sus indicaciones, Clara May salió al exterior. El sol le golpeó el rostro, brillante y despiadado. En el centro del redondel, Wyatt trabajaba con un caballo negro, fuerte y nervioso. Sus movimientos eran firmes, seguros, y su voz baja y calmada parecía tener un efecto casi mágico sobre el animal. Desde la cerca, Clara los observó. Hombre y bestia en un diálogo sin palabras, una lucha de orgullo y entendimiento. «Tiene un don con ellos», dijo una voz a su lado. Clara se volvió y vio a un hombre mayor, de cabello plateado y rostro curtido por el sol. «Los animales saben cuando alguien es auténtico», comentó. «A un caballo no se le engaña como a una persona. Debe de ser Jacob, el capataz», dijo ella, recordando lo que Wyatt había mencionado. «Jacob Wilson, para servirle, señora», respondió el hombre, tocándose el ala del sombrero. «Y usted es la prometida de Trace, ¿verdad?» «Lo era»,
contestó ella con una sonrisa triste. Supongo que ya no soy la prometida de nadie. Los ojos del viejo se suavizaron. Lamento lo de Trace. Era buen tipo. Tenía grandes sueños para este lugar. Eso me han dicho, replicó Clara volviendo su mirada al corral. Wyatt había logrado poner la silla al caballo y ahora intentaba montarlo. ¿Es peligroso?, preguntó ella. Todo lo que se hace en estas tierras tiene su riesgo, respondió Jacob, encogiéndose de hombros. Pero Wyatt sabe lo que hace. No he visto mejor jinete en todos mis años. Como si el destino quisiera darle la razón, el caballo se encabritó con fuerza, tratando de derribarlo. Wyatt se mantuvo firme, acompañando el movimiento, su cuerpo y sus manos trabajando en perfecta armonía. El animal volvió a saltar, furioso, y él siguió montado, sereno, concentrado. «Se cansará pronto», dijo Jacob. «Entonces empezará el verdadero adiestramiento». Tal como predijo, el caballo fue cediendo poco a poco, su respiración agitada marcando el final del desafío. Wyatt Coulter lo acarició con una mano, murmurándole algo que Clara no alcanzó a oír. «Ahí lo tiene», dijo Jacob, con una sonrisa satisfecha. «Así es como se gana el respeto en estas tierras. Otro caballo domado», dijo Wyatt Coulter, respirando con fuerza mientras guiaba al animal hacia la valla donde Clara May Donnelly y Jacob Wilson lo observaban. Es el tercero de la semana. De cerca, Clara pudo ver el sudor resbalando por su frente, el polvo pegado a su camisa, pero también el brillo vivo en sus ojos, esa satisfacción que solo da el trabajo bien hecho. «Buenos días», saludó él con voz ronca. «Veo que ya conoce a Jacob», dijo el capataz. «Pensaba mostrarle el rancho hoy, si le parece bien, para que se haga una idea de cómo funciona todo». «Buena idea», asintió Wyatt. «Yo estaré ocupado con los caballos la mayor parte del día», se volvió hacia ella. «A menos que haya algo que quiera tratar conmigo ahora». «No, en absoluto», respondió ella rápidamente. «Me encantaría conocer mejor el lugar». Jacob resultó ser un guía excelente. Durante toda la mañana la llevó por los distintos sectores del rancho, los corrales del ganado, el granero donde se almacenaba el heno, la herrería donde un joven llamado Daniel calzaba a los caballos, y el barracón donde dormían la mayoría de los peones. En cada parada, Clara fue conociendo a los trabajadores, hombres curtidos por el sol que la saludaban con respeto y una curiosidad contenida. «¿Cuántos hombres trabajan aquí?», preguntó mientras caminaban. «Unos 15 en temporada normal», contestó Jacob, «más cuando hay arreo o cosecha. Tenemos buena mezcla, algunos veteranos como Wyatt y yo, y otros jóvenes aprendiendo el oficio». «¿Y viven con sus familias?» «Algunos sí. Tom Miller, sin parentesco con usted, tiene esposa y 3 niños a 2 millas de aquí. Los hermanos Martínez viven con los suyos al sur de la propiedad. Y Daniel, el herrero, se casó el mes pasado. Su mujer espera su primer hijo». Clara May escuchaba con atención, recordando las palabras de Wyatt sobre la falta de escuela. «¿Hay alguna escuela en los alrededores?» «La más cercana está en Promise Creek, una sola aula y una maestra más joven que sus alumnos», respondió Jacob con una sonrisa torcida. «¿Está pensando en abrir una aquí?» «Tal vez», dijo ella, sin querer comprometerse todavía. «Solo lo estoy considerando». Al mediodía habían recorrido la mayor parte del terreno. El capataz la acompañó de vuelta a la casa, donde María Vega había preparado pollo frío y pan recién hecho. «Gracias por el recorrido, Jacob», dijo Clara con sincera gratitud. «Me ha dado mucho en qué pensar». «Un rancho así necesita buena gente», repuso él. «Trace lo sabía y Wyatt también». Después de comer, Clara May se sintió atraída por el despacho que había pertenecido a Trace Callahan. Dudó un instante frente a la puerta. Entrar allí se sentía casi como una invasión, pero necesitaba entender más sobre el hombre con quien había planeado casarse y sobre la vida que ahora, en parte, le pertenecía. El cuarto estaba ordenado, impregnado de una calma silenciosa. El escritorio,
junto a una ventana grande, recibía la luz del mediodía. Una pared entera estaba ocupada por estanterías llenas de libros, ganadería, leyes de Texas, administración de tierras, mezclados con novelas y poemas. Sobre la mesa había un cuaderno de cuentas, similar al que había visto revisar a Wyatt la noche anterior. Clara lo abrió con cierta vacilación. Se dijo que si quería decidir su futuro allí, debía conocer la situación económica del rancho. Las páginas mostraban una contabilidad meticulosa, ventas de reses, gastos de alimento y herramientas, sueldos del personal. Todo indicaba que el rancho era rentable, aunque sin lujos. En un cajón pequeño encontró documentos personales, la baja militar de Trace, la escritura de la propiedad a nombre de él y Wyatt, y un paquete de cartas atadas con un cordel. Al ver la letra en el sobre superior, Clara contuvo el aliento. Era la suya. Eran las cartas que le había enviado durante el último año. Las desató y las extendió sobre el escritorio. Había más de las que recordaba, todas cuidadosamente guardadas. La visión le humedeció los ojos. Habían compartido tanto por escrito. Una cercanía forjada en palabras más que en gestos. No quise interrumpir, dijo una voz grave detrás de ella. Clara May se volvió, sobresaltada. Wyatt Colter estaba en el umbral, sombrero en mano. Ella, turbada, empezó a recoger las cartas. «Perdón, no debería...» «No tiene que disculparse», la interrumpió él, entrando en la habitación. «Esta casa también le pertenece. Y esas cartas eran suyas». «Las guardó todas», murmuró ella. «A veces me las leía», confesó él. Le gustaban las partes sobre Boston, la escuela donde enseñaba. Decía que usted tenía un modo de describir las cosas que lo hacía ver lugares que nunca conocería. La idea de que Trace hubiera compartido aquellas palabras con Wyatt le resultó extraña, aunque de alguna manera reconfortante. «¿Y usted?», preguntó con suavidad. «¿Escribió alguna vez?». Una sombra cruzó el rostro del hombre. «No. Nunca fui bueno para eso. Ni para leer mucho, la verdad, aunque Trace trató de enseñarme. No pretendía hurgar donde no debía», dijo ella, notando su incomodidad. «No se preocupe». Wyatt señaló el libro de cuentas. «¿Encontró algo interesante?». «El rancho parece estar en buena forma», respondió, agradecida por el cambio de tema. «Lo suficiente. Si todo sale bien con el arreo, quedaremos aún mejor», dijo él, pensativo. Trace tenía planes grandes: comprar más terreno al norte, aumentar el hato. Sueños ambiciosos. «¿Y usted qué pensaba de esos planes?», preguntó Clara May, mirándolo con curiosidad. Wyatt Colter levantó la vista sorprendido, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes. «Pensábamos que el plan era sólido, si lográbamos cubrir la inversión inicial», dijo Wyatt Colter, con ese tono pausado de quien mide sus palabras. «Trace tenía la visión, y yo ponía la cautela». «Equilibrio», repitió Clara May Dunley, recordando cómo él había descrito su antigua sociedad. «Exactamente», asintió él, observándola por un instante. «Jacob me contó que preguntó por las escuelas». «Tenía curiosidad», admitió ella. «Si decido quedarme, me gustaría ser útil». «Enseñar sería una buena forma de hacerlo», concedió Wyatt. «Pero no está obligada a nada». «No me gusta estar sin propósito, señor Colter». «Wyatt», la corrigió suavemente. «Wyatt, entonces», repitió ella probando el nombre. «Si me quedo, y aún no lo he decidido, necesitaré algo que dé sentido a mis días. Enseñar podría hacerlo». Él asintió despacio, como si lo que decía tuviera perfecto sentido. «Hay una vieja caseta cerca del límite este», explicó. «La usábamos antes de construir el dormitorio de los peones. Podría arreglarse sin demasiado esfuerzo y convertirla en aula». A Clara la conmovió descubrir que ya había pensado en ello. ¿Había considerado esta posibilidad? Trace lo mencionó en sus cartas, dijo él, encogiéndose de hombros, algo avergonzado. Decía que le apasionaba la enseñanza, sobre todo para las niñas.
Me pareció natural que quisiera continuar ese trabajo aquí. Antes de que Clara Mae pudiera responder, María Vega apareció en la puerta con expresión preocupada. «Señor Coulter, viene un jinete», anunció. «Parecen los muchachos McGraw». El semblante de Wyatt se endureció al instante. «Quédese aquí», le ordenó mientras salía al porche, ajustándose el cinturón del revólver. Ignorando sus palabras, Clara Mae lo siguió hasta la entrada. 3 jinetes avanzaban a paso firme, levantando una nube de polvo. «¿Quiénes son?», preguntó, quedándose a su lado. «Los hijos de Virgil McGraw», respondió él con seriedad. «Y si los conozco bien, no traen buenas intenciones. Su padre fue quien mató a Trace, y ellos tienen el mismo veneno en la sangre». Wyatt revisó su arma antes de enfundarla nuevamente. «Manténgase atrás, Clara. Déjeme manejar esto». Algunos peones habían salido ya, situándose con discreción alrededor del patio. Jacob sostenía el rifle con calma, pero listo para disparar. El aire se volvió denso cuando los jinetes se detuvieron frente a la casa. Eran 3 hombres jóvenes, duros de rostro y mirada desafiante. El mayor, de cabellera rojiza y gesto altivo, habló primero. «Coulter», gritó, «nos contaron que tienes visita, la prometida por correo de Trace Callahan». La voz de Wyatt fue serena, pero firme. «Este no es tu asunto, Clay McGraw. Será mejor que sigas tu camino». «Solo venimos a ser corteses», replicó el hombre con una sonrisa torcida. «A darle el pésame a la viuda, aunque supongo que ya no es exactamente una viuda, ¿eh? Una pena, tanto viaje para nada». La ofensa cayó sobre Clara como una bofetada, pero mantuvo el rostro sereno. No pensaba darles el gusto de verla dolida. «Ya basta», dijo Wyatt con un tono bajo y peligroso. «Di lo que tengas que decir y márchate». El segundo hermano, más joven pero con el mismo pelo encendido, se inclinó sobre la silla. «Todavía no aparece Paz, y el sheriff Granger anda haciendo preguntas. Pensamos que quizás sepas algo». «Tu padre mató a un hombre desarmado y huyó», contestó Wyatt con frialdad. «Eso es todo lo que sé». «Paz dijo que Trace estaba construyendo en nuestras tierras», intervino el tercero. «Tenía derecho a defender su propiedad». «Ese pleito ya se resolvió hace 6 meses», interrumpió Jacob. «El tribunal falló a favor de Trace. Tu padre lo sabía perfectamente». «Los tribunales no valen mucho aquí afuera», replicó Clay, dejando caer la mano hacia el revólver. «Ese terreno del norte sigue siendo nuestro, y pensamos recuperarlo». «Hoy no», dijo Wyatt, apoyando también la mano sobre su arma. 3 de ustedes contra 15 de los nuestros. Malas probabilidades, incluso para los McGraw». El silencio que siguió fue espeso como el polvo que los rodeaba. Finalmente, Clay tiró de las riendas y dio un paso atrás. «Otra vez será», dijo con frialdad, «cuando las cuentas estén más parejas». «No habrá mejor momento», advirtió Wyatt. «Esa tierra es nuestra por derecho, y cualquier intento de tomarla se responderá con fuerza». Clay McGraw la miró entonces a ella. Su mirada era helada, calculadora. «Bonita dama», dijo con desprecio. «Una lástima lo de Trace. Pero quizá fue lo mejor. Las señoritas de Boston no duran mucho por estos rumbos. Demasiado suaves para la vida de Texas». Clara May dio un paso al frente antes de que Wyatt pudiera hablar. «Le agradezco su preocupación, señor McGraw, pero le aseguro que soy más resistente de lo que aparento». El hombre pareció desconcertado por su serenidad. Luego se recuperó, tocándose el ala del sombrero con fingida cortesía. «Ya lo veremos, señora. Esta tierra tiene su forma de poner a prueba a la gente. Algunos sobreviven, otros no». Con un gesto seco, giró su caballo y los 3 hermanos se alejaron levantando polvo tras ellos. Wyatt se volvió hacia Clara, su expresión mezclando enojo y preocupación. «No debió hablarles», le dijo con voz tensa. «¿Y qué debía hacer? ¿Esconderme?», replicó ella. «¿Dejar que piensen que tengo miedo?». «No se trata de miedo», respondió él con firmeza contenida.
Se trata de seguridad. Los McGraw son hombres peligrosos. Su padre mató a Trace, y ellos harían lo mismo con cualquiera de nosotros si tuvieran la oportunidad. Entonces quizá fue bueno que hablara, dijo Clara May Dunley, con una calma que sorprendió a Wyatt Coulter. Por un instante, algo cambió en su expresión. Una mezcla de sorpresa y, tal vez, un respeto que no esperaba sentir. Tenga cuidado, advirtió él finalmente. Esos hombres estarán vigilando el rancho, buscando cualquier debilidad. Jacob se acercó con el rifle todavía en la mano. ¿Quiere que envíe a un par de muchachos para seguirlos? ¿Asegurarme de que se alejen de nuestras tierras? Buena idea, asintió Wyatt. Y duplica la guardia nocturna hasta nuevo aviso. Cuando Jacob se alejó para dar las órdenes, Wyatt volvió a mirar a Clara. Así es la vida en Texas, dijo con seriedad. Disputas de tierras, robo de ganado, hombres como los McGraw que creen que la fuerza está por encima de la ley. Empiezo a entenderlo, murmuró ella. ¿Y eso no cambia su decisión de quedarse? Clara May reflexionó unos segundos. Sí, había sentido miedo durante el enfrentamiento, pero también una extraña emoción. El orgullo de plantarse firme, de defender algo que valía la pena. Aún no, respondió con honestidad. Aunque me reservo el derecho a cambiar de opinión si vuelven acompañados. Wyatt soltó una carcajada profunda, de esas que llenaban el aire. Justo lo que esperaba oír. Vamos dentro, que María Vega me va a reñir si llegamos tarde a la cena. Los días siguientes tomaron un ritmo constante. Por las mañanas, Clara recorría el rancho. Por las tardes, leía en la biblioteca o en el estudio de Trace Callahan. Y por las noches, compartía la mesa con Wyatt y a veces con Jacob. Poco a poco, empezó a comprender cómo funcionaba aquel lugar. El cuidado del ganado, los gastos, las rutas de los arreos. También fue conociendo más a Wyatt Coulter. Tenía 34 años. Había servido como oficial de caballería durante la guerra y conoció a Trace mientras ambos se recuperaban de heridas en un hospital de campaña. Trace, proveniente de una familia adinerada de Virginia, había aportado el capital. Wyatt, nacido en una pequeña granja de Tennessee, traía la experiencia con caballos y ganado. Trace tenía el dinero y yo las manos, le explicó una noche, sentados en el porche después de cenar. Parecía un trato justo, y lo fue. ¿La mejor decisión que tomó?, preguntó ella. Sin duda, respondió él. Aquí construimos algo real, algo que vale la pena proteger. Sí, dijo Clara pensando en los McGraw. Algo que vale la pena defender. El sol se desvanecía en el horizonte cuando él la miró con cierta expectación. ¿Ha decidido si se quedará? Me inclino por quedarme, admitió ella, aunque me preocupa que se vaya tan pronto con el arreo. Podríamos retrasarlo, sugirió él sorprendiéndola. Esperar hasta que esté más asentada. No, Wyatt, dijo firme. El rancho necesita ese ingreso. No cambiaré los planes por mi situación. Él asintió, con una chispa de aprobación en los ojos. He estado pensando... Debería aprender a disparar. ¿Disparar? Nunca he tocado un arma. Precisamente por eso. Jacob es buen maestro. Puede empezar mañana. Clara May dudó un momento, pero comprendió la sensatez de la idea. ¿Está bien?, aceptó. Supongo que aquí es una habilidad necesaria. A la mañana siguiente, Jacob la esperaba detrás del granero, con 2 revólveres y un rifle. Su voz era paciente mientras le explicaba las reglas básicas. Cómo comprobar si un arma estaba cargada, cómo sostenerla, cómo apuntar. Empiece con este, dijo entregándole un revólver más pequeño. Pesa menos, será más fácil de controlar. El metal frío le pesaba en la mano. Cuando Jacob le indicó que disparara hacia unas botellas colocadas en una cerca distante, el retroceso la tomó por sorpresa. El ruido le zumbó en los oídos. Falló por 1 kilómetro, bromeó Jacob sonriendo. Pasa a todos la primera vez. Inténtelo otra vez.
Respire y dispare al soltar el aire. Con cada intento, mejoraba. Al final de la lección, había roto 2 botellas. Su brazo dolía, pero sentía una extraña mezcla de poder y confianza. «Practicaremos todos los días», prometió Jacob. «En poco tiempo será toda una Annie Oakley». Cuando regresaron a la casa, Wyatt estaba en el corral trabajando con una yegua alazana, más dócil que el caballo negro de días atrás. Se detuvo al verlos llegar. «¿Cómo le fue?», preguntó desde la valla. «Talento natural», respondió Jacob divertido. 2 botellas en su primer día. Wyatt arqueó una ceja impresionado. «Nada mal. La mayoría no acierta ni una la primera vez». «Tuve un excelente maestro», dijo Clara sonriendo a Jacob. «Siga practicando», aconsejó Wyatt. «Aquí, eso puede salvarle la vida». Sus palabras la hicieron pensar. La belleza del rancho, su libertad y su propósito, todo tenía un precio. Y ese precio era la constante amenaza del peligro. Esa noche, después de la cena, Clara May encontró a Wyatt en la biblioteca. Él tenía un libro entre las manos y una expresión curiosamente perpleja. Cuando ella entró, cerró el volumen con cierta torpeza, como si no quisiera que lo sorprendieran leyendo. «No quiero interrumpir», dijo Clara retrocediendo. «No, quédese», replicó él, haciendo un gesto hacia la otra silla. «Solo estaba...». Levantó el libro con una sonrisa tímida. «Es poesía de Wordsworth». Trace insistió en que la leyera. Continuó. «Decía que me haría más sensible. No pasé de las primeras páginas». «¿Le gustaría que le leyera un poco en voz alta?», ofreció Clara, tomando asiento frente a él. «La poesía se disfruta más cuando se escucha». Wyatt la miró en silencio unos segundos antes de asentir. El fuego del hogar crepitó suavemente mientras ella abría el libro y comenzaba a leer, su voz llenando la habitación con un ritmo sereno y melancólico, que hizo que, por primera vez en mucho tiempo, el rancho Callahan pareciera un hogar completo otra vez. Wyatt Coulter dudó un instante antes de extenderle el libro. «¿Si no le molesta?», dijo en voz baja. Clara May Dunley lo tomó con cuidado, abriéndolo al azar. La habitación estaba envuelta en un silencio suave, solo interrumpido por el crepitar del fuego. Comenzó a leer. «I wandered lonely as a cloud». Su voz, cálida y serena, llenó el espacio con un ritmo casi hipnótico. Al terminar, levantó la vista. Wyatt la observaba con una intensidad que la hizo contener el aliento. «Tiene un don», dijo él simplemente. «¿Para darle sentido a las palabras?», preguntó ella sonriendo. «Para hacerlas sentir vivas», respondió él. «La poesía fue hecha para compartirse», añadió ella. «Se marchita cuando se queda muda sobre el papel». Wyatt asintió lentamente. «Trace decía algo parecido», recordó. «En las noches de invierno, cuando no había mucho que hacer, leía en voz alta para los muchachos. Fingían que se quejaban, pero en realidad todos escuchaban. Podríamos continuar esa tradición», propuso Clara con suavidad. «Cuando vuelva el frío, leeremos juntos». Él pareció dispuesto a responder, pero un golpe seco en la puerta los interrumpió. La voz de Jacob llegó desde la entrada. «Wyatt, el sheriff está aquí». En la sala principal los esperaba el sheriff Ely Granger, un hombre alto, de bigote gris y mirada cansada. Se quitó el sombrero al ver a Clara, inclinando la cabeza con cortesía. «Señorita Dunley, perdone la hora. Soy el sheriff Granger, de Promise Creek». «Buenas noches, sheriff», respondió ella. «¿Trae noticias?». El hombre miró a Wyatt con expresión grave. «Encontramos el cuerpo de Virgil Oldman McGraw en las colinas del norte. Parece que lleva muerto varios días». El rostro de Wyatt no mostró emoción alguna. «¿De qué murió?». «De un disparo en el pecho». El sheriff lo observó con atención. «No sabrá usted algo al respecto, ¿verdad?».
No he visto a McGraw desde el día que mató a Trace Callahan, respondió Wyatt sin vacilar. Puede preguntar a cualquiera de los hombres. No he salido del rancho. Granger asintió lentamente. Ya hablé con Jacob y dice lo mismo. Aún así resulta conveniente. McGraw mata a su socio y poco después aparece muerto él. No voy a fingir duelo, contestó Wyatt con voz seca. Pero no fui yo quien lo mató. Sus hijos dicen otra cosa, advirtió el sheriff. Están levantando rumores en el pueblo, que usted lo emboscó cuando intentaba huir. Los McGraw estuvieron aquí hace pocos días, intervino Clara Mae. Si su padre ya estaba muerto, ¿por qué preguntarían por él? El sheriff la miró sorprendido. ¿Los vio? Sí, vinieron los tres. Preguntaron directamente si el señor Coulter sabía dónde estaba su padre. Granger frunció el ceño, procesando la información. Eso cambia las cosas, admitió. Pero aún así, alguien le disparó, y con la rivalidad entre ustedes. Nos mantendremos alerta, dijo Wyatt con firmeza. Los McGraw no dejarán esto así, sin importar quién haya apretado el gatillo. Cuando el sheriff se marchó, Wyatt se volvió hacia Clara. Gracias por hablar, dijo con sinceridad. Sin su testimonio, eso habría terminado de otra forma. Solo dije la verdad, respondió ella. ¿Cree que los McGraw intentarán vengarse? Tarde o temprano, sí, admitió él. Esperarán el momento, quizá cuando salgamos con el arreo y el rancho quede con poca gente. El pensamiento los dejó en silencio. Más razón para continuar mis lecciones de tiro, dijo Clara, intentando sonar segura. La mirada de Wyatt se suavizó. Más razón para que reconsidere quedarse, replicó él. No se inscribió para una guerra de tierras. No, dijo ella con calma. Vine para casarme con Trace y construir una vida aquí. Esa parte ya no es posible, pero la otra aún lo es. Con mucho riesgo. La vida siempre es riesgo, Wyatt, susurró. Incluso en Boston nada está garantizado. Él la observó, serio. No es lo que esperaba, Clara Mae Dunley. ¿Eso es un elogio o una crítica? Quizá ambas. Trace la describía como una dama refinada, delicada, de ciudad. ¿Y usted no lo cree? Creo que es más fuerte de lo que él pensaba, respondió Wyatt, más capaz de adaptarse. Trace temía que no soportara la vida del rancho. Empiezo a pensar que su preocupación no era necesaria. La frase lo hizo sonreír levemente. Aún así, debería tener cuidado. Puedo hacerlo, dijo ella, decidida. No pienso dejarme intimidar. Al amanecer siguiente, Clara Mae despertó con un nuevo propósito. Si pensaba considerar el rancho como su hogar, debía conocerlo en su totalidad. Se vistió con su falda más práctica, se recogió el cabello y bajó hacia los establos. Encontró a Wyatt ensillando su caballo. Quisiera ver la parte norte hoy, anunció. Él levantó la vista, sorprendido. Esa es la zona en disputa con los McGraw. Está a 1 hora de camino. Entonces necesito un caballo, dijo sin titubear. Una sonrisa lenta apareció en el rostro de Wyatt. ¿Sabe montar, señorita Dunley? Tuve clases de niña, respondió. Aunque hace años que no practico. Bueno, ya dicen que montar es como respirar. Nunca se olvida, bromeó, mientras sacaba otra silla. Eligió para ella una yegua dócil llamada Daisy, paciente con sus primeros intentos torpes. Pero pronto, el cuerpo de Clara recordó lo aprendido, y cuando salieron del corral, ya se sentía más segura. Cabalgaban uno al lado del otro, el viento jugando con el polvo del camino. Wyatt le ofrecía consejos de vez en cuando. Enderece el torso, no tire tanto de las riendas. Deje que el caballo la sienta, no lo fuerce. Ella escuchaba, atenta, con una sonrisa apenas visible. Por primera vez desde su llegada, el aire del amanecer le supo a libertad. La tierra se extendía ante ellos, como un mar ondulado de colinas cubiertas de encinos y mezquites.
Los rayos del sol matutino tocaban los pastos donde el ganado pastaba tranquilo junto a los arroyos. «Desde aquí arriba es aún más hermoso», comentó Clara May Dunley, respirando el aire fresco. «Es la mejor manera de conocerlo», respondió Wyatt Coulter, con esa calma suya tan natural. «Trace nunca se acostumbró a montar», añadió, sonriendo apenas. «Prefería el carro hasta el último día». «Debe extrañarlo mucho», dijo ella con voz baja. Wyatt guardó silencio largo rato. «Fue lo más parecido a un hermano que tuve después de la guerra, más que un socio, una familia». «Lo siento», dijo Clara, sabiendo que cualquier palabra sería insuficiente ante una pérdida así. Cabalgaban en silencio hasta que Wyatt señaló hacia una línea de árboles a lo lejos. «Ahí empieza el límite norte. La parte en disputa comienza justo después de ese bosque». Al coronar la loma, Clara Mae vio el valle, fértil, cruzado por un arroyo que serpenteaba entre pastos altos, perfecto para el ganado. «Ahora entiendo por qué los McGraw lo codician», dijo. «Tiene un valor enorme». «Y lo saben», asintió Wyatt. «Es la mejor fuente de agua en millas. Trace quería construir una segunda casa aquí, quizá para el capataz o...» Se detuvo, como si sus propias palabras le pesaran. «¿O para ustedes dos? Si hubiesen querido tener su propio hogar», completó Clara con suavidad. «Sí», admitió él, desmontando para ayudarla a bajar del caballo. Él quería mostrarle todo esto. Lo tenía todo planeado. Ambos se quedaron mirando el valle. La belleza del lugar era innegable, pero lo que Clara Mae no podía ignorar era la presencia del hombre a su lado. Su firmeza, la tranquilidad en su voz, la manera en que el sol resaltaba el brillo oscuro de su cabello. «¿Por qué aceptó que él me escribiera?», preguntó de pronto. Wyatt pareció sorprendido. Trace estaba decidido a casarse. Decía que el rancho necesitaba una mano femenina. Cuando vio su anuncio en el periódico de Boston, no lo dudó. «¿Y usted pensó que era un error?» «Pensé que era precipitado», corrigió. «Pero Trace siempre supo lo que quería. Y lo que quería era a usted». Las palabras, simples pero sinceras, hicieron que algo en el pecho de Clara se tensara. «¿Basado en unas cuantas cartas?», preguntó con una sonrisa triste. Decía que sus palabras mostraban carácter, inteligencia, que usted era justo lo que este lugar necesitaba. «¿Y usted qué piensa ahora que me tiene aquí?», preguntó, girándose hacia él. Wyatt la miró, sus ojos oscuros reflejando el gris de las nubes que se acumulaban a lo lejos. «Creo que tenía razón sobre su carácter», dijo despacio. «Pero no estoy tan seguro de que este rancho sea lo que usted necesita». Antes de que ella pudiera responder, un movimiento en el valle llamó su atención. 3 jinetes emergían del bosque, sus cabelleras rojizas inconfundibles, incluso desde esa distancia. «Los McGraw», murmuró Wyatt, su mano yendo instintivamente al revólver. «Tenemos que irnos, ahora». Subieron de nuevo a caballo y descendieron de la colina a un ritmo vertiginoso. El viento les azotaba el rostro. Clara se aferraba a la silla, decidida a no retrasarlo. «¿Cree que nos vieron?», preguntó. «Probablemente», respondió él, sombrío. «Pero están al otro lado del valle. Les tomará tiempo alcanzarnos». «¿Qué habría pasado si nos atrapaban?». «Nada bueno», contestó con tono grave. «Los McGraw no hacen distinciones entre hombres y mujeres cuando buscan venganza». Cabalgaban desde hacía 20 minutos cuando Wyatt aflojó el paso. Los caballos resoplaban, agotados. Una llovizna fina comenzó a caer, volviéndose pronto más intensa. «La tormenta viene más rápido de lo que pensaba», dijo mirando el cielo oscuro. «Debemos buscar refugio». «¿No estamos cerca del rancho?», preguntó ella sintiendo el frío calarle los huesos. «No lo suficiente. Hay una cabaña a 1 kilómetro de aquí. Podremos esperar allí». La lluvia se convirtió en un aguacero cuando llegaron a la pequeña choza que Wyatt había mencionado. Para cuando desmontaron y llevaron los caballos bajo un cobertizo improvisado, ambos estaban empapados.
El interior era simple pero limpio. Un solo cuarto con una estufa de hierro, una mesa rústica, 2 sillas y un catre junto a la pared. Wyatt se apresuró a encender fuego mientras Clara tiritaba, el agua goteando de su falda sobre el suelo de madera. «Está temblando», observó él sin levantar la vista de la estufa. «En ese baúl hay mantas, y quizá algo de ropa de Jacob. Le quedará grande, pero estará seca». Clara dudó apenas un instante antes de ceder a la sensatez. Abrió el baúl y sacó una manta de lana y una camisa de franela. «Saldré un momento», ofreció Wyatt, moviéndose hacia la puerta. «No sea absurdo», replicó ella. «Está tan empapado como yo. Si quiere, dé la espalda, pero no salga a esa tormenta». Wyatt obedeció, girándose hacia el fuego mientras Clara May se quitaba la ropa húmeda, quedándose con la enagua antes de ponerse la camisa grande. El calor del tejido seco fue un alivio inmediato. «Ya puede mirar», dijo, envolviéndose en la manta. Wyatt se volvió. Su propia camisa había desaparecido, dejando al descubierto un torso curtido por el trabajo y cicatrices antiguas que hablaban de la guerra y del esfuerzo. El resplandor del fuego marcaba las sombras sobre su piel. Y por un instante, el silencio entre ellos fue más elocuente que cualquier palabra. El cuerpo de Wyatt Coulter contaba su propia historia. Cicatrices profundas que hablaban de viejas batallas. Músculos forjados por años de trabajo bajo el sol del rancho. Cuando se puso una camisa seca del baúl, Clara May Dunley apartó la mirada con discreción, aunque no antes de notar una herida larga y fea que le cruzaba el costado izquierdo. «Pronto el fuego calentará este lugar», dijo él, sin advertir su observación. «Pero la tormenta parece que durará un buen rato». Clara May se sentó junto a la estufa, frotándose las manos para recobrar el calor. ¿Cómo sabía que habría provisiones aquí? «Todas las cabañas de paso se mantienen listas», explicó Wyatt. «Nunca sabes cuándo necesitarás refugio. Una tormenta, un accidente, una noche imprevista en el campo». Un trueno retumbó tan fuerte que la hizo saltar. Él sonrió. «Solo ruido, no pasa nada. Aquí estamos seguros». «¿Del temporal, quizá?», replicó ella. «Pero, ¿y de los McGraw?» «Ni ellos son tan necios», dijo Wyatt, acomodándose en la otra silla y pasándose una mano por el cabello húmedo. «Buscarán su propio refugio. Esperaremos a que amaine y regresaremos al rancho». El sonido de la lluvia sobre el techo marcaba el tiempo, acompañando los silencios. Poco a poco, el aire se templó, y Clara empezó a relajarse. «Aún no me ha respondido», dijo de pronto. «¿Qué piensa de que yo esté aquí?» Wyatt levantó la vista. Sus ojos brillaban con una mezcla de sorpresa y seriedad. «Pienso que tiene más valor que muchos hombres que he conocido». «¿Valor?», repitió ella. Viajó sola hasta Texas para casarse con un hombre al que nunca había visto. Y aún después de su muerte, decidió quedarse. Enfrentó a los McGraw sin temblar. «No es valentía», dijo Clara negando con la cabeza. «Es necesidad. Hago lo que debo, con lo que tengo. La mayoría elige el camino fácil», contestó él. «Usted no parece de esas personas». «¿Ni usted?», replicó ella con una leve sonrisa. Podría haber vendido su parte del rancho tras la muerte de Trace. Empezar de nuevo sin vecinos vengativos. «Esta tierra vale la pelea», dijo Wyatt sin dudar. «Sí», admitió ella en voz baja. «Empiezo a entenderlo. La tormenta no se dio en toda la tarde». Con la luz del día apagándose, Wyatt encendió una lámpara que proyectó sombras alargadas sobre las paredes de madera. En una caja encontró un poco de café y frijoles secos, y pronto el aroma cálido llenó la pequeña cabaña. Comieron frente a frente, compartiendo aquel silencio cómodo que se forma entre dos personas que ya no necesitan palabras. Clara May lo observó a la luz del quinqué. El contorno firme de su mandíbula, la cicatriz que surcaba su ceja derecha, los ojos que parecían guardar tanto cansancio como ternura. «¿Qué pasa?», preguntó él, notando su mirada. «Solo pensaba que Trace nunca habló de usted en sus cartas».
dijo ella. No sabía qué esperar al conocerlo. ¿Y la decepcioné? Preguntó con un dejo de humor, pero con curiosidad genuina. No, respondió sinceramente. Solo es distinto de lo que imaginaba. El rostro de Wyatt se suavizó. Trace era el mejor de los dos, dijo. Más instruido, más refinado. Ustedes habrían hecho buena pareja. Quizás, murmuró Clara. Pero las cartas solo muestran una parte de lo que somos. Tiene razón, asintió él, levantándose para echar un vistazo afuera. La lluvia afloja. En una hora podremos volver. ¿Cree que estarán preocupados en el rancho? Jacob sabrá que buscamos refugio, dijo Wyatt cerrando la puerta. Conoce esta tierra tan bien como yo. Tal como predijo, la lluvia cesó al cabo de una hora, aunque el cielo seguía gris. Clara volvió a ponerse su ropa húmeda, suspirando por el frío. El camino de regreso fue lento. Los caballos avanzaban con cautela por el barro. Cuando por fin divisaron las luces del rancho, la oscuridad ya los había envuelto por completo. Jacob los esperaba en el patio, con el alivio pintado en el rostro. Estaba por salir a buscarlos, dijo mientras desmontaban. Los agarró la tormenta, ¿eh? En la cresta norte, confirmó Wyatt. Nos refugiamos en la cabaña de Willow Creek. Jacob arqueó una ceja, pero no comentó nada sobre su tiempo a solas. María Vega dejó la cena caliente y está preparando un baño para la señorita Donnelly. Bendita sea, suspiró Clara, sintiendo de pronto el cansancio y el barro pegado a su piel. Más tarde, limpia y vestida con ropa seca, Clara Mae bajó al comedor. Wyatt ya la esperaba. También se había bañado, el cabello aún húmedo peinado hacia atrás. ¿Se siente mejor?, preguntó él. Mucho mejor, respondió con una sonrisa. Aunque mañana seguro estaré adolorida por tanta cabalgata. Con el tiempo se acostumbra, aseguró él. Durante la cena, Clara pensó en todo lo vivido aquel día. El paisaje, el peligro, la tormenta, el calor compartido en la cabaña. Había entre ellos una confianza silenciosa que no esperaba sentir. Al terminar, lo miró con determinación. He tomado una decisión, dijo. Me quedaré, al menos hasta que termine el invierno. Luego veremos. Wyatt la observó en silencio. Una chispa, apenas visible, se encendió en su mirada. ¿Estás segura? Los McGraw no han terminado. Estoy segura, afirmó ella. Esta tierra ya es parte mía. Quiero ver qué puedo hacer con ella. Entonces dejaré todo preparado antes del arreo, dijo él. Jacob y 4 hombres de confianza se quedarán. La casa estará bien protegida. Y yo continuaré con mis lecciones de tiro, añadió Clara con una sonrisa desafiante. Wyatt Coulter asintió despacio, una sombra de orgullo y preocupación mezclándose en su rostro. Afuera, el viento seguía soplando, pero dentro de la casa, por primera vez, todo parecía en calma. Para cuando regreses, dijo Clara Mae Donnelly con una sonrisa traviesa. Espero acertar a más de 2 botellas de cada 10. Wyatt Coulter rió con sinceridad. Una de esas sonrisas que suavizaban su rostro endurecido por el sol. No lo dudo, señorita Donnelly, respondió. No lo dudo en absoluto. Las siguientes 2 semanas pasaron como un soplo entre polvo, trabajo y aprendizaje. Clara Mae dedicó sus días a conocer mejor el rancho. Ahora montaba a caballo con soltura, recorriendo los terrenos que antes solo había observado desde lejos. Jacob le daba lecciones diarias de tiro, y para su sorpresa, ella descubrió que disfrutaba del desafío. Al principio apenas acertaba, pero con práctica y paciencia logró alcanzar 7 de cada 10 blancos. Wyatt, ocupado con los preparativos de la gran arriada, pasaba la mayor parte del día con los vaqueros, aunque cada noche encontraba un momento para cenar con ella. A veces se reunían en la biblioteca, donde Clara Mae leía en voz alta los libros que habían pertenecido a Trace. En esos instantes, Wyatt dejaba de ser el ranchero inflexible y se transformaba en un hombre sereno, casi contemplativo.
Clara May también comenzó a planear la escuela que tanto había soñado. Con el permiso de Wyatt, cabalgó junto a Jacob hasta una vieja cabaña cerca del límite este del rancho. Era más amplia que aquella donde habían pasado la tormenta. Con algo de limpieza, ventanas nuevas y unos cuantos pupitres, podría convertirse en un aula luminosa. Para cuando el patrón vuelva, la tendrá lista, calculó Jacob inspeccionando las paredes. Harán falta pupitres, una pizarra. Y alumnos, añadió ella con una sonrisa. De eso no le faltarán, aseguró él. Ya corre la voz de que la prometida de Trace Callahan abrirá una escuela. Solo los hijos de los Martínez le darán media docena de estudiantes. La idea la llenó de ilusión y a la vez de cierto vértigo. Enseñar aquí sería distinto a su trabajo en Boston. Niños de edades variadas, sin educación formal, algunos hijos de peones, otros de rancheros. Pero por primera vez, sintió que su enseñanza tendría un propósito real, más allá de los muros de una escuela elegante. La víspera de la partida, Wyatt la encontró en el despacho de Trace, revisando las cuentas del rancho para comprender mejor los números y el negocio. ¿Tiene un minuto?, preguntó desde la puerta. Claro, respondió ella, cerrando el libro. ¿Todo listo para mañana? Tanto como puede estar, dijo entrando con una pequeña caja de madera que colocó sobre el escritorio. Quería darle esto antes de irme. Curiosa, Clara May abrió la caja y se quedó sin palabras. Dentro había un revólver de tamaño mediano, con empuñadura de nogal y grabados delicados en el cañón. Lo mandé a hacer en San Antonio, explicó Wyatt. Más ligero que el Colt viejo de Jacob. Será más fácil de manejar para usted. Ella lo tomó con cuidado, sintiendo su peso. Es hermoso, aunque letal, murmuró. La belleza y el peligro suelen ir de la mano por aquí, replicó él con una media sonrisa. También hay una funda. Jacob le enseñará cómo usarla. Gracias, de verdad, dijo ella conmovida por el gesto. Prometo practicar todos los días mientras esté fuera. Wyatt vaciló, como si tuviera algo más que decir. Finalmente habló. También preparé unos papeles. Los firmé en el pueblo ayer. ¿Papeles? Un poder legal, explicó. Le otorgo autoridad para actuar en nombre del rancho mientras no esté. Podrá firmar contratos, contratar personal, tratar con el banco. Clara May se quedó muda. Aquello no era un simple gesto. Era una muestra de confianza absoluta. Haré todo lo posible por estar a la altura, dijo finalmente. Ya lo está, respondió él en voz baja. Luego, más serio. Jacob conoce todos los procedimientos. Si algo le preocupa, consúltelo. Lo haré, prometió ella. Y seré prudente con los McGraw. La escuela queda dentro de nuestras tierras. No me acercaré sola a la zona disputada. Wyatt asintió. Estaremos fuera 2 meses. Si todo va bien, volveremos a mediados de octubre. Lo esperaré, dijo Clara May, y al decirlo comprendió que hablaba con el corazón. La mañana siguiente amaneció clara y fresca, perfecta para iniciar la arriada. El rancho bullía de movimiento, caballos ensillados, sacos de provisiones cargándose al carromato, los hombres revisando sogas y rifles. Wyatt la encontró en el porche, con el sombrero puesto y el caballo ya listo. Todo está en orden, dijo. Jacob sabe qué hacer si surge algún problema. Estaremos bien, aseguró ella, aunque en su pecho algo se encogía al verlo partir. Buen viaje, Wyatt. Él dudó un instante, luego sacó de su bolsillo un pliego doblado. Una cosa más, dijo. Clara May lo desplegó y se quedó inmóvil. Era un testamento, simple y claro. En caso de su muerte, la mitad del rancho de Wyatt Colter pasaría a su nombre. Esto no es necesario, protestó. Sí lo es, replicó con firmeza. Las arriadas son peligrosas. Ríos crecidos, estampidas, bandidos. Si algo me ocurre, quiero que el rancho quede en manos de alguien que lo cuide. Clara May sintió un nudo en la garganta.
Espero que ese papel nunca tenga que usarse. Yo también, respondió él con una leve sonrisa. Pero en esta tierra uno aprende a estar preparado para todo. Un grito de los vaqueros anunció la partida. Wyatt se caló el sombrero, ajustándolo contra el sol que nacía. Y por un momento, mientras el viento agitaba el polvo del corral, Clara May Dunley comprendió que el silencio que quedaba tras su partida sería más difícil de soportar que cualquier tormenta. 2 meses, repitió Wyatt Colter antes de partir. Aquí estaré, prometió Clara May Dunley. Se quedó en el porche mucho después de que el polvo del ganado se perdiera en el horizonte. Un silencio extraño, casi doloroso, se apoderó del rancho. Aunque aún veía a Jacob y a los peones trabajando, todo le parecía más grande, más vacío. María Vega se acercó despacio, con esa mirada suya que parecía verlo todo. «Volverá, señorita», dijo con calma. «El señor Colter siempre regresa». «Lo sé», respondió Clara May, aunque en el fondo no estaba tan segura. En la frontera, nada era seguro. «Vamos, hay mucho por hacer», dijo María tomándola del brazo. No hay tiempo para preocuparse. Y tenía razón. El trabajo no esperaba. Clara May decidió volcarse en él con todas sus fuerzas. Durante la primera semana tras la partida de Wyatt, recorrió cada rincón del rancho. Montó junto a Jacob para revisar el ganado, visitó a las familias de los peones y supervisó las reparaciones del pequeño edificio que pronto sería la escuela. La noticia corrió rápido. La prometida del difunto Trace Callahan abriría una escuela en las tierras de Colter. Pronto, madres de toda la región se presentaron para inscribir a sus hijos. Tal como había predicho Jacob, la familia Martínez aportó 6 alumnos de entre 6 y 14 años. Los Miller, 3 más, y las familias de los peones, 4 adicionales. 3 estudiantes para empezar, comentó Clara May una noche durante la cena. Más de los que esperaba. Ya se lo dije, respondió Jacob, sonriendo satisfecho. La gente de aquí quiere un futuro mejor para sus hijos, y la educación es el camino. Bajo la dirección de Jacob, las reparaciones avanzaron deprisa. Cambiaron las ventanas, repararon el techo, y Daniel, el herrero del rancho, fabricó pupitres sencillos con la precisión de un artesano. Clara May encargó libros y materiales a Promise Creek, pagando con sus propios ahorros. A finales de la tercera semana, la escuela estaba lista. El lunes siguiente sería el gran día. Mientras preparaba sus lecciones, adaptó su método de Boston a las necesidades de los niños del campo, tan diversos en edad y conocimiento. El amanecer del primer día fue luminoso y fresco. Clara May se arregló con esmero, usando uno de sus mejores vestidos y recogiendo el cabello con cuidado, buscando un equilibrio entre autoridad y calidez. Llegó temprano al aula, colocó los libros, escribió un mensaje de bienvenida en la pizarra nueva y respiró hondo. Los niños comenzaron a llegar poco después, algunos a caballo, otros en carretas junto a sus padres, y unos cuantos caminando desde las casas cercanas. Entraban con timidez, observándola con curiosidad. «Bienvenidos», dijo ella con voz amable. «Busquen un asiento, empezaremos en unos minutos». La mayor de los Martínez, María, de 14 años, se acercó con un ramillete de flores silvestres. «Son para usted, señorita Dunley», explicó. «Mamá dice que es costumbre llevar flores a la maestra el primer día». Clara May sonrió emocionada. «Gracias, María. Son preciosas». A las 9, los 13 alumnos estaban sentados, desde el pequeño Tommy Miller de 6 años hasta la seria María Martínez. De pie frente a ellos, Clara May recordó su primer día en Boston, la misma mezcla de nervios y esperanza. «Buenos días», empezó. «Mi nombre es señorita Dunley y seré su maestra. Tenemos mucho por aprender juntos, pero primero quiero que cada uno se presente y me diga qué le gustaría aprender este año». El día transcurrió entre presentaciones, pruebas y primeras lecciones. Pronto descubrió que algunos niños podían leer.
mientras otros ni siquiera sabían sostener un libro. Tendría que diseñar clases distintas para cada grupo. Sería difícil, pero no imposible. Cuando el último niño se despidió esa tarde, Clara May sintió una satisfacción profunda. Aquel trabajo tenía sentido, más que en Boston. Aquí podía cambiar vidas. De regreso al rancho, Jacob la esperaba con expresión sombría. Los muchachos McGraw fueron vistos cerca del límite este, informó sin rodeos. Tom Miller los vio cuando traía a sus hijos a la escuela. Clara May sintió un escalofrío. ¿Cree que saben lo de la escuela? Seguro, asintió Jacob. Aquí todo se sabe pronto. Pero serían unos tontos si intentan algo con niños presentes. ¿Y si lo son? Preguntó ella en voz baja. Jacob apoyó una mano sobre la culata del revólver en su cadera. Entonces se arrepentirán. He duplicado la guardia, y Daniel la acompañará todos los días hasta que estemos seguros. Agradezco la precaución, dijo Clara May, aunque le dolía pensar que una escuela necesitara escolta armada. Esa noche, en la quietud de su habitación, los pensamientos se le llenaron de Wyatt Colter. ¿Dónde estaría? ¿Cruzando ríos, guiando el ganado bajo el sol de Kansas? ¿Pensaría él también en el rancho, en ella? El vacío que dejó su partida se había convertido en algo más profundo, una necesidad silenciosa. Y al admitirlo, Clara May Dunley comprendió, con una mezcla de temor y ternura, que empezaba a extrañarlo más de lo que se atrevía a aceptar. Había llegado a Promise Creek para casarse con Amos Trace Callahan, un hombre del que creyó estar enamorada gracias a sus cartas. Pero ahora, semanas después, Clara May Dunley se encontraba preguntándose si su corazón no había cambiado de rumbo, inclinándose, sin quererlo, hacia su compañero y amigo, Wyatt Colter. ¿Era amor verdadero? ¿O solo la cercanía forjada por el peligro compartido y la soledad del llano? No tenía respuestas. Y mientras el sueño la eludía, se levantó y fue hasta la ventana. Afuera, bajo un cielo tachonado de estrellas, el rancho dormía. En algún punto entre las sombras, los McGraw tramaban algo. Más lejos, en las llanuras del norte, Wyatt guiaba su ganado hacia Kansas, sin imaginar la confusión que reinaba en el corazón que había dejado atrás. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo sereno. Clara May impartía clases 6 días a la semana, ganándose la confianza y el cariño de sus alumnos. Por las noches llevaba las cuentas del rancho, escribía cartas a sus pocas amistades en Boston y practicaba tiro con Jacob. Los domingos solía cabalgar con él para visitar los ranchos vecinos y fortalecer lazos con la comunidad. No hubo más señales de los McGraw, aunque Jacob mantuvo la guardia reforzada. El trabajo diario continuaba sin contratiempos, el ganado prosperaba, las cosechas de verano se almacenaban, y el rancho respiraba una calma trabajosa. Clara May empezó a sentir orgullo por esos pequeños logros que, aunque modestos, eran suyos. A finales de septiembre, casi 6 semanas después de la partida de Wyatt, un jinete llegó desde Promise Creek con un telegrama. El corazón de Clara May se aceleró. Temía malas noticias. Pero al leerlo, suspiró con alivio y preocupación mezcladas. Era un mensaje del sheriff Ely Granger. Los muchachos McGraw salieron del pueblo, rumbo norte con varios hombres. Tengan precaución, enviaré ayudantes cuando sea posible. El ceño de Jacob se frunció al leer por encima de su hombro. Norte puede significar que siguen la arriada, o que planean rodear para atacar desde otro lado, murmuró. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, sintiendo el miedo treparle por la garganta. Cerramos la escuela por ahora, decidió él. Demasiado peligroso que los niños crucen el campo. También reuniré a los hombres cerca de la casa principal. Nadie trabajará solo hasta que sepamos más. Avisar a los niños fue lo más duro. Sus rostros reflejaban decepción, y el aula, que había sido su orgullo, quedó en silencio. Clara May les entregó libros y ejercicios. Esto es solo una pausa, les aseguró.
Seguiremos tan pronto, sea seguro. La pequeña María Martínez levantó la mano. ¿Es por los McGraw, señorita Donnelly? Clara Mae le sonrió con ternura. Solo es una precaución, cariño. A veces es mejor esperar a que pase la tormenta antes de seguir el camino. 2 días después, esas palabras cobraron un significado inquietante. Poco antes del amanecer, uno de los vigilantes divisó jinetes que se acercaban desde el norte. Al menos 8 hombres cabalgando con propósito claro. Jacob entró en su habitación, la despertó con voz tensa pero firme. «Estarán aquí en menos de 1 hora», dijo. «Ya coloqué a los hombres. María está cargando las armas en la cocina». Clara Mae se vistió rápido. Falda práctica, blusa sencilla, el cabello recogido. Se ajustó el cinturón con el revólver que Wyatt le había regalado y comprobó que estuviera cargado antes de bajar. Los hombres del rancho estaban apostados, 2 en el granero con rifles, 1 sobre el techo del dormitorio de peones, 2 más en el porche junto a Jacob, y Daniel oculto tras un bebedero cerca del corral. En la puerta de la cocina, María Vega sostenía una escopeta con gesto resuelto. «Quédese dentro», ordenó Jacob. «Aléjese de las ventanas si empieza el tiroteo. Puedo ayudar», replicó ella, tocando el arma en su cadera. Él la observó un instante, luego asintió. «Segundo piso, el despacho de Trace. Desde la ventana verá el camino. Buen punto de vigilancia y las paredes son gruesas». Desde allí, Clara Mae observó cómo los jinetes se acercaban. El corazón le golpeaba el pecho. A través de los prismáticos de Trace, distinguió al frente la cabellera rojiza de Clay McGraw. Los hombres que lo acompañaban tenían rostros duros, curtidos por la violencia. Se detuvieron justo fuera del alcance de los rifles. Clay levantó una mano, un gesto ambiguo, entre saludo y desafío. «¡Colter!», gritó. «¡Muéstrate!». Jacob dio un paso al frente desde el porche. «Colter no está aquí, McGraw, y lo sabes, está en la arriada». «Entonces, ¿quién manda?», exigió el pelirrojo. Clara Mae sintió hervir la sangre ante el tono burlón. Antes de que Jacob respondiera, abrió la ventana. «¿Yo?», dijo con voz firme. «¿Qué asunto lo trae hasta aquí, señor McGraw?». Él pareció sorprendido por su atrevimiento, pero pronto recuperó la sonrisa socarrona. «Vaya, la maestrita tiene agallas», respondió. «El asunto es sencillo, señora. Venimos por lo que es nuestro». «Aquí nada les pertenece», contestó Clara Mae, sin temblor en la voz. La disputa de tierra se resolvió legalmente, como ya se les explicó. «Los tribunales no entienden la justicia del llano», escupió Clay. «Su hombre Colter mató a nuestro padre. El sheriff Granger no encontró pruebas de eso», replicó ella. «Y venir aquí armados no cambiará los hechos». El rostro de Clay se endureció. «No venimos a amenazar, venimos a tomar. Primero la sección norte. Luego veremos qué tan razonables se vuelven». «La única razón aquí», dijo ella con frialdad, «es que se marchen. Estas tierras pertenecen legal y justamente al rancho Promise Creek». El viento del amanecer agitó el polvo del camino. El silencio posterior fue tan tenso que incluso los caballos parecían contener la respiración. «Cualquier intento de tomar esta tierra será respondido con fuerza», dijo Clara Mae Donnelly, con una firmeza que no dejaba espacio para dudas. Como si sus palabras fueran una orden, los hombres del rancho se movieron apenas unos pasos, mostrando las armas que sostenían. Clay McGraw los observó en silencio, calculando. Podía verse en su mirada cómo contaba hombres y posibilidades. 8 de los nuestros, 6 de ustedes, dijo finalmente con una sonrisa torcida. «No parece una apuesta justa para ustedes». «Mejor de lo que piensas», replicó Jacob desde el porche. «El sheriff Eli Granger ya sabe que andas por aquí. Sus ayudantes podrían llegar en cualquier momento». La noticia pareció descolocar un instante a Clay. Se giró hacia sus hombres y murmuró unas palabras en voz baja que Clara Mae no alcanzó a oír. Luego volvió la vista hacia la casa. «Volveremos, maestrita», dijo con un tono burlón.
Y traeremos más hombres. Coulter no puede estar fuera para siempre. Cuando regrese, lo estaremos esperando. Con esa amenaza, Clay McGraw y los suyos dieron media vuelta. En lugar de regresar al pueblo, se dirigieron hacia el norte, al terreno en disputa. Cuando el polvo se disipó, Jacob entró en la casa con rostro sombrío. «Se están instalando en la sección norte», informó con gravedad. «Están montando un campamento». «¿Pueden hacerlo?», preguntó Clara Mae, acercándose. «¿Poder? Pueden intentarlo», respondió él, «pero eso no les da derecho alguno». María Vega, dejando la escopeta sobre la mesa, intervino. «Debemos enviar un mensaje a Wyatt». Jacob dudó un momento. «Ya deben estar casi en Kansas. Un mensajero tardaría días en alcanzarlos, si es que lo logra». Luego miró a Clara Mae. «Usted decide, señorita Donnelly. Usted está al mando». El peso de la responsabilidad cayó sobre sus hombros como una piedra. «Esperaremos», resolvió finalmente. «Los McGraw nos están probando. Si enviamos un jinete, sabrán que tenemos miedo. Por ahora, mantendremos la defensa y observaremos sus movimientos». Jacob asintió complacido. «Buena cabeza. Montaremos turnos de guardia, día y noche. Si se acercan, los veremos venir». La semana siguiente se desarrolló bajo una tensión silenciosa. Los McGraw permanecían acampados al norte, acercándose de vez en cuando lo suficiente para dejarse ver, pero sin provocar. Los hombres del rancho se turnaban para vigilarlos y contaban que parecían levantar una estructura, algo parecido a una cabaña permanente, un desafío abierto a la propiedad de Promise Creek. Clara May sufría la reclusión. Extrañaba su escuela, el bullicio de los niños, la sensación de libertad. Se mantenía ocupada con las cuentas del rancho, la correspondencia y sus prácticas de tiro bajo la mirada atenta de Jacob. Por las noches, se refugiaba en el despacho de Trace Callahan, leyendo sus libros y cartas, intentando comprender mejor al hombre por el que había cruzado medio país. Una de esas noches, incapaz de dormir, volvió al despacho, abrió el cajón donde guardaba las cartas que ella misma había escrito a Trace, y debajo de ellas, encontró un cuaderno encuadernado en cuero gastado. Su pulso se aceleró al reconocer la letra del difunto. Eran sus pensamientos más íntimos, planes de expansión, notas sobre el rancho y, entre líneas, reflexiones sobre su socio, Wyatt Coulter. Clara May dudó. Sabía que no debía leerlo, que la privacidad de un muerto merecía respeto. Pero la curiosidad, mezclada con una necesidad de entender, la venció. Pasó páginas hasta encontrar una fecha del año anterior, justo cuando Trace comenzó a escribirle. «Hoy le he escrito de nuevo a la maestra de Boston. Sus palabras son como aire fresco en este desierto. Wyatt dice que me precipito, que no debería pedir matrimonio a una mujer que no conozco. Tal vez tenga razón, pero el tiempo se me escapa. El doctor Silas Boone ha confirmado mis sospechas. Mi corazón está débil. No me quedan más de 1 o 2 años. No se lo he dicho a nadie, ni siquiera a Wyatt. Necesito una esposa que asegure el futuro del rancho y que pueda acompañarlo cuando yo ya no esté». Las manos de Clara Mae temblaban mientras pasaba las páginas. «La señorita Donnelly es perfecta, educada, fuerte, pero dulce. Creo que ella y Wyatt podrían ser buenos compañeros en el futuro, aunque por ahora no le he insinuado nada». Un nudo le apretó el pecho. Todo aquel tiempo, Trace había sabido que iba a morir. No la había escogido por amor, sino por asegurar el porvenir del rancho. Y en cierto modo, para unirla con Wyatt. Leyó la última entrada, fechada 3 días antes de su muerte. «La casa está lista para recibirla. Wyatt aún duda de mis planes, pero se interesa cada vez más por ella a través de sus cartas. Ojalá lleguen a quererse. Mis fuerzas se acaban, los dolores en el pecho aumentan. Si la suerte me permite vivir hasta verla llegar y casarnos, será suficiente. Si no, confío en que Wyatt la reciba y la ayude a encontrar su lugar aquí. Si 2 personas que aprecio pueden construir algo juntos, ese será mi legado».
Las lágrimas le nublaron la vista. Cerró el cuaderno y lo presionó contra su pecho. Trace Callahan no había muerto por una disputa de tierras, sino por el corazón enfermo que había guardado en secreto. Había elegido su destino y también el de ella. El amanecer se filtró por la ventana cuando Clara May seguía sentada en el sillón, con el diario entre las manos. Su mente era un torbellino. ¿Lo sabía Wyatt? ¿Conocía los planes de su amigo? ¿Qué significaba ahora lo que ella sentía por él? Exhausta, se levantó con la primera luz del día. No le diría nada a Jacob, no todavía. Necesitaba entenderlo, asimilar lo que había descubierto y decidir qué lugar quería ocupar en Promise Creek Ranch. Aquella tarde, un jinete apareció en el horizonte, pero no venía del campamento de los McGraw, sino del camino que llevaba a Promise Creek. Jacob salió a su encuentro y recibió un telegrama antes de despedirlo con un gesto. Entró a la casa sin quitarse el polvo del camino. «Es de Wyatt Colter», anunció, encontrando a Clara May Dunley en la sala principal. «¿Qué dice?», preguntó ella, el corazón en un hilo. «Arreo exitoso. Regresamos con todo el grupo. 4 días de camino». El alivio fue tan grande que Clara May sintió las piernas flojas. Gracias al cielo. Y justo a tiempo, con los McGraw rondando. «Así parece», asintió Jacob. «¿Deberíamos enviarle aviso sobre el campamento?», dudó ella. Pensó un momento antes de responder. «Sí, no para pedir ayuda, sino para evitar que los sorprendan. Si los McGraw están vigilando los caminos, podrían tenderles una emboscada. Enviaré a Daniel, es nuestro mejor jinete, y conoce los senderos escondidos», decidió él. Los 4 días siguientes fueron interminables. Los McGraw seguían ocupando la sección norte, donde ahora se alzaba una cabaña tosca visible desde la colina. Daniel no había regresado, lo que Clara May interpretó como señal de que había logrado encontrar a Wyatt. Pasaba las tardes observando el horizonte, esperando la primera nube de polvo que anunciara su regreso. La mañana del 4.º día, Jacob señaló hacia el sur. «Ahí vienen», dijo con una sonrisa cansada. «Por el sendero trasero, justo como planeamos». El corazón de Clara May se aceleró. Corrió a su habitación y cambió su ropa de trabajo por un vestido azul marino sencillo, pero elegante. Se recogió el cabello con más cuidado del que había tenido en semanas. Sabía por qué lo hacía. Quería verse bien cuando Wyatt la viera, y aunque aquello la hacía sonrojar, no pudo evitarlo. A media tarde, los jinetes aparecieron a lo lejos, una fila interminable de hombres que avanzaban despacio bajo el sol. Clara May salió al porche, cubriéndose los ojos para divisar al frente de la caravana. Allí estaba él, Wyatt Colter, erguido sobre su caballo, la figura del hombre que imponía respeto incluso a distancia. Una oleada de emoción le subió por la garganta. Él también la vio y levantó la mano en saludo, mucho antes de acercarse lo suficiente para hablar. En cuanto los hombres llegaron al corral, el rancho se llenó de movimiento. Caballos resoplando, sillas de montar cayendo al suelo, gritos de bienvenida y risas entre compañeros reencontrados. Clara May permaneció en el porche, inmóvil, observando cómo Wyatt desmontaba y entregaba las riendas a un mozo joven. Subió los escalones despacio, se quitó el sombrero y la miró a los ojos. Tenía el rostro curtido, el polvo pegado a la piel, pero su mirada brillaba. «Clara May», dijo simplemente. «Bienvenido a casa, Wyatt», respondió ella. Por un momento se quedaron así, mirándose, mientras el bullicio del patio se desvanecía. Entonces María Vega apareció en la puerta, rompiendo el hechizo. «Señor Colter, venga a comer, hombre. Debe estar muerto de hambre». Wyatt sonrió. «Muerto de hambre, sí, María. 8 semanas de comida de campamento pueden matar a cualquiera». Dentro, mientras Wyatt se aseaba y se cambiaba de ropa, Jacob le informó sobre la situación. El semblante del vaquero se endureció conforme escuchaba. «Valientes, estos McGraw», dijo al fin. «Hasta para ellos, esto es demasiado».
Quieren provocar una pelea, añadió Jacob. Nos observan, nos prueban. Wyatt asintió, mirando hacia Clara Mae. Y aún así, todos a salvo. Bien hecho. Cerré la escuela, admitió ella. Me pareció lo más prudente. Hiciste lo correcto, dijo él con voz serena. Primero los niños. ¿Cuántos hombres tienen ellos?, preguntó. 8, quizá más. Wyatt hizo cuentas rápidas. Tenemos 15 de vuelta del arreo, más los 6 que quedaron. Mejores números de los que esperarán. ¿Qué planeas hacer?, preguntó Clara Mae, notando la tensión en su voz. Él la miró con un gesto más suave. Nada imprudente. Pero deben entender que tomar lo que no es suyo tiene un precio. La cena transcurrió entre planes y debates. Wyatt y Jacob trazaban estrategias sobre el mapa mientras Clara Mae escuchaba, interviniendo solo cuando tenía una idea que Wyatt escuchaba con atención sincera. Al amanecer, decidió él al final. Iremos por varios flancos, los rodearemos. Que vean que somos más y que no tememos. ¿Y si pelean?, preguntó ella. Entonces estaremos listos, respondió él con dureza. Pero confío en que Clay McGraw sabrá cuándo rendirse. Después de cenar, Jacob salió a informar a los hombres del plan. Por primera vez desde su regreso, Wyatt y Clara Mae se quedaron solos. Se apoyaron en el barandal del porche, mirando cómo la noche se extendía sobre el rancho. ¿El viaje fue bueno?, preguntó ella, buscando un tema neutral. Muy bueno. Vendimos todo el ganado a buen precio. El rancho está seguro por un año más. Me alegra, respondió ella. Y más me alegra que hayas vuelto bien. Él la miró entonces, con una expresión que no pudo descifrar. El rancho se ve bien, dijo al fin. Tú y Jacob lo han mantenido firme. Lo intentamos, respondió con modestia. Más que eso. Lo hiciste bien, Clara Mae, afirmó él. Mejor que muchos hombres en tu lugar. Un silencio cálido los envolvió. A lo lejos, el viento soplaba entre los establos, y el rancho, una vez más, respiraba en paz antes de la tormenta que sabían que se avecinaba. Clara Mae Dunley respiró hondo, reuniendo el valor necesario para decir lo que le quemaba en el pecho. Encontré el diario de Trace Callahan, dijo al fin, su voz apenas un susurro. Wyatt Colter se quedó quieto a su lado, la mirada fija en la oscuridad del llano. Ya veo, respondió tras una pausa. ¿Sabes lo de su enfermedad del corazón? Ella asintió. Tú lo sabías. Wyatt soltó un suspiro cansado, apoyando los brazos en la barandilla del porche. No al principio, pero en los últimos meses lo noté. Se fatigaba, a veces apenas podía respirar. Nunca lo admitió hasta el final. Clara Mae dudó antes de seguir. ¿Y sabías por qué buscaba esposa? Quiero decir, bajó la vista, que en el fondo estaba haciendo de casamentero. Wyatt dejó escapar una risa breve, amarga. No lo supe hasta después de su muerte. Encontré una carta que me había dejado para abrir si algo le pasaba. Ahí lo explicaba todo. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó ella sin reproche, solo con curiosidad. Él la miró con gravedad. ¿Cómo iban a hacerlo? Habías cruzado medio país para casarte con un hombre que ya no estaba vivo. Decirte que te había elegido también como posible compañera para mí habría sido cruel, presuntuoso. Clara Mae asintió lentamente. Sí, fue presuntuoso, por parte de él. Hacer planes con nuestras vidas sin consultarnos. Wyatt esbozó una sonrisa triste. Trace siempre creía saber qué era mejor para los demás. Incluso cuando se trataba del corazón ajeno, hubo un silencio, pesado, cargado de lo que ambos sabían y no se atrevían a decir. ¿Y ahora?, preguntó ella con el pulso acelerado. Ahora que los dos conocemos sus intenciones, ¿qué pasa con nosotros? Los ojos de Wyatt la sostuvieron con intensidad. Ahora decidimos por nosotros mismos, dijo con voz baja, firme. No por lo que Trace quiso, sino por lo que realmente queremos.
Clara Mae se atrevió a preguntar, ¿y qué es lo que quieres tú, Wyatt? Él se acercó despacio, tanto que ella pudo distinguir los reflejos plateados en sus ojos azules, sentir el calor de su cuerpo en el aire fresco del atardecer. Quiero que te quedes, respondió sin rodeos. No porque Trace lo haya planeado, ni porque seas dueña de media hacienda. Quiero que te quedes porque perteneces aquí y ahora. Hizo una pausa, buscando las palabras, porque si te fueras, este lugar se quedaría vacío, sin importar cuánta gente lo habite. La sinceridad de su voz la desarmó. Yo también quiero quedarme, admitió. Vine esperando una vida y encontré otra. Más dura, sí, pero más verdadera. Wyatt tomó su mano, y la aspereza de sus dedos contrastó con la suavidad de los suyos. No soy Trace, dijo con tono humilde. No tengo su educación ni su refinamiento. No escribo poemas ni hago grandes planes. Solo soy un hombre que trabaja la tierra y trata de dejar algo que perdure. Clara Mae entrelazó sus dedos con los de él. Sé quién eres. Te he visto cuidar a los caballos, al rancho, a la gente que depende de ti. He visto tu fuerza, tu bondad y tu rectitud. Ese es el hombre por el que empiezo a sentir algo. Las palabras flotaron entre ellos, frágiles y sinceras. Los ojos de Wyatt se ablandaron. Su expresión se volvió cálida. Clara Mae. Dijo su nombre como si fuera una oración. Avanzó despacio, dándole tiempo a apartarse si quería. Ella no lo hizo. El primer beso fue suave, incierto, más una pregunta que una afirmación. Cuando Clara Mae respondió, acercándose, él la sostuvo con ternura, una mano acariciándole el rostro. Cuando se separaron, ella sentía el corazón desbocado, una mezcla de emoción y calma. Wyatt sonrió apenas. No era así como Trace lo planeó, pero quizá no estaba tan equivocado. Ella soltó una risa leve. Tal vez no, aunque prefiero pensar que este momento lo elegimos nosotros. Así es, dijo él. Trace te trajo aquí, pero lo que pasó después fue elección nuestra. El sonido de pasos los hizo girar. Jacob apareció al borde del porche, notando de inmediato la cercanía entre ambos. Perdón por interrumpir, dijo con una media sonrisa. Los hombres están listos para mañana. Pensé que querrías revisar los últimos detalles. Enseguida voy, respondió Wyatt. Cuando Jacob se alejó, Wyatt volvió hacia ella. Continuaremos esta conversación después. Lo haremos, respondió ella suavemente. Pero prométeme que tendrás cuidado mañana. Los McGraw no se rendirán fácilmente. Ni nosotros, replicó con firmeza. Este rancho, esta tierra, valen la pena. Sus palabras le calaron hondo. Sí, dijo ella con una sonrisa tranquila. Lo valen. El amanecer llegó frío y claro. Wyatt encabezó a 20 hombres hacia el norte, donde los McGraw tenían su campamento. Pese a sus ruegos, Clara Mae se quedó en la casa principal, junto a María Vega y un viejo peón armado para protegerlas. Desde la ventana del piso alto, lo vio marcharse, las siluetas de los jinetes perdiéndose tras la colina. Se llevó una mano a los labios, que aún guardaban el eco del beso de despedida. Las horas se arrastraron, 1, 2, 3. No había señales de ellos. Clara Mae caminaba de un lado a otro, el corazón encogido, imaginando desde treguas pacíficas hasta tiroteos sangrientos. Casi al mediodía, el sonido de cascos rompió el silencio. Salió al porche, y al verlos volver, sintió una oleada de alivio tan fuerte que casi la hizo llorar. Wyatt venía al frente, ileso, con los demás detrás. Atados a las sillas de montar iban los McGraw, derrotados pero vivos. Wyatt desmontó, entregó las riendas y se acercó. El sheriff Billy Granger nos espera en el pueblo, explicó. Estos hombres van a responder por invasión, daños a propiedad y tentativa de robo de tierras. El tono de su voz no era de ira, sino de justicia, y en los ojos de Clara Mae, por primera vez,
brilló algo parecido a la esperanza. ¿No opusieron resistencia?, preguntó Clara May Donley, sorprendida por lo pacífico del resultado. Lo intentaron, respondió Wyatt Coulter, con una media sonrisa cargada de ironía. Pero cuando 20 hombres armados te rodean por todos lados, hasta el más terco cambia de parecer rápido. Clay McGraw lanzó amenazas, incluso disparó una bala al aire, continuó Wyatt. Pero después de eso, se rindieron. Jacob y la mayoría de los vaqueros siguieron camino al pueblo con los prisioneros, mientras Wyatt se quedó en el rancho junto a Clara May. ¿Entonces ya terminó todo?, preguntó ella cuando quedaron solos. Esta parte sí, asintió él. Enfrentarán cargos y pasarán un tiempo en la cárcel. El juez reafirmará que esas tierras nos pertenecen. Wyatt tomó su mano y la guió hasta las escaleras del porche, donde se sentaron juntos. Pero el trabajo en un rancho nunca se acaba, dijo con serenidad. Sequías, enfermedades, precios que bajan. Siempre hay algo nuevo que enfrentar. Ya lo entiendo, respondió ella. Es una vida de esfuerzo constante, pero también de recompensas. Así es, dijo Wyatt mirando el horizonte. Ver crecer algo bajo tus manos, construir algo que te sobreviva. Eso vale cada gota de sudor. Por un rato se quedaron callados, disfrutando del calor suave del sol de la tarde. La escuela puede reabrir, dijo Clara May finalmente. Los niños ya llevan casi 2 semanas sin clases. Y habrá que revisar las cuentas después de la venta del ganado, añadió él, sin olvidar las cercas antes de que llegue el invierno. Un día a la vez, propuso ella sonriendo. Empezando mañana con la escuela. Wyatt asintió, aunque su expresión cambió, más seria, más profunda. Antes de volver a la rutina, hay algo que quiero preguntarte. El corazón de Clara May dio un salto. ¿Qué cosa? Sé que es pronto, empezó él. Nos conocemos solo desde hace unos meses. Y tú llegaste aquí esperando casarte con Trace Callahan, no conmigo. Se detuvo un instante, buscando las palabras. Pero no quiero esperar más, ni arriesgar lo que hemos encontrado. Metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño anillo de oro, sencillo, con un diamante diminuto que brilló con la luz del atardecer. Era de mi madre, dijo con voz baja. Lo único que me queda de ella. La respiración de Clara May se quebró cuando él le tomó la mano. Por primera vez desde que lo conocía, sus dedos temblaban. Clara May Donley, no soy un hombre de palabras bonitas ni de grandes gestos, pero te amo. Creo que juntos podríamos construir algo verdaderamente hermoso. No solo un rancho, una vida, una familia. ¿Aceptarías ser mi esposa? Las lágrimas nublaron los ojos de Clara May mientras lo miraba. Aquel hombre fuerte, directo, diferente a todo lo que había soñado, pero exactamente lo que necesitaba. Sí, dijo con firmeza. Sí, Wyatt Coulter. Me casaré contigo. Él sonrió, esa sonrisa que transformaba su rostro y hacía desaparecer el cansancio de los años. Le colocó el anillo y la besó con ternura, un beso que hablaba de promesas compartidas, de desafíos y de alegría. 2 semanas después, se casaron en la pequeña iglesia de Promise Creek. Jacob entregó a la novia, y María Vega lloraba feliz desde la primera banca. Los alumnos de Clara May llenaron los bancos traseros, y la propia María fue su dama de honor, sosteniendo un ramo de flores silvestres, igual al que Clara May había llevado aquel primer día de clase. Mientras pronunciaban los votos, ella pensó fugazmente en Trace Callahan, el hombre que la había traído hasta allí sin saberlo, cuyo sueño había hecho posible aquel momento. Sintió gratitud, no tristeza. Su vida había cambiado de rumbo, llevándola a un destino más real y más profundo del que jamás habría imaginado. La primavera siguiente, el rancho floreció con vida nueva. Clara May dio a luz a un niño, al que llamaron Tomás, en honor a Trace y al sheriff Ellie Granger, que se había vuelto un buen amigo del rancho. La escuela prosperó tanto que fue necesario construir un edificio más grande y contratar una segunda maestra.
El negocio del ganado también creció. Wyatt compró las tierras del este, las mismas que él y Trace habían soñado trabajar juntos. 5 años después de su llegada, Clara Mae se encontraba en el porche, observando cómo Wyatt enseñaba a su hijo a montar su primer pony, mientras su hija de 3 años, Catherine, reía a carcajadas sobre los hombros de Jacob. El rancho prosperaba, la escuela florecía, y la comunidad se fortalecía día tras día. ¿Eres feliz?, preguntó Wyatt aquella tarde, mirando cómo el sol se perdía detrás de las colinas texanas. Completamente, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. A veces pienso lo extraño que es el destino. Vine como novia para un hombre al que nunca conocí, y terminé enamorándome de su compañero. Wyatt sonrió, rodeándola con el brazo. Trace estaría contento, dijo. Amaba esta tierra, quería verla prosperar, y quería que nosotros fuéramos felices. Entonces su deseo se cumplió, murmuró Clara Mae. Porque esta tierra vive, y nosotros también. Mientras la noche caía sobre el Promise Creek Ranch, Clara Mae Coulter, aquella maestra de Boston que un día viajó al oeste buscando un hogar, entendió por fin que lo había encontrado, no en un mapa ni en una promesa, sino en el corazón del hombre que la había acogido cuando no tenía a dónde ir, y en la vida sencilla, dura y hermosa que juntos habían construido bajo el cielo salvaje de Texas.